Hola, muy buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a nuestras jornadas de comercio exterior, que en esta séptima sesión tendrá por tema el financiamiento público a la exportación y el factoraje internacional. En este sentido, antes que nada, quiero indicarles algunas cuestiones. Las preguntas solicitamos que se hagan a través de la pestaña de preguntas y respuestas que encuentran abajo en el panel de instrucciones. No, por favor, a través del chat, porque no podemos estar checando por dos lugares al mismo tiempo. Asimismo, le solicitamos a todos los asistentes que no sean panelistas y a los panelistas que no estén exponiendo, mantener micrófonos y videos cerrados en tanto no estén exponiendo. Dicho esto, me permito pasar a la presentación de nuestros ponentes. Contamos con la asistencia del licenciado Héctor Manuel Gómez Flores. Él es director de financiamiento a la exportación del Banco Nacional de Comercio Exterior, Bancomext. Es licenciado en Administración de Empresas por la ISEC y cuenta con certificación de crédito por la Universidad del Valle de México. Tiene asimismo experiencia en la banca privada en el área de banca de desarrollo, destacando la venta de productos financieros en el extranjero, así como el desarrollo de negocios a través de programas de financiamiento para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas del país en productos de trade finance y crédito. Asimismo, implementó y desarrolló el programa de medición de indicadores por objetivos de alta dirección para el grupo financiero Bancomer. Es pionero del programa de financiamiento de proveedores en cadenas productivas de Nafinsa. Implementó el programa emergente en Nafinsa para apoyar a empresas damnificadas por los huracanes Stan y Vilma, apoyando con ello a más de 2,300 pymes. Asimismo, es pionero en la implementación del programa de factoraje internacional a proveedores con el modelo Supply Chain Finance y la implementación del programa de factoraje internacional a través de las cuentas por cobrar en el extranjero. Asimismo, ay Dios, un segundito. Contamos con la presencia de Ricardo Tolentino Selva. Él es subdirector de intermediarios financieros extranjeros en Bancomext. Es maestro en finanzas por la Universidad Anáhuac y licenciado en administración financiera por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Cuenta con diplomados en calificación de corporativos y en dirección y liderazgo por Standard & Poor's y por la Universidad Iberoamericana, respectivamente. Se ha desarrollado en el ramo bancario en diversas áreas como análisis de crédito, desarrollo de productos y promoción de productos de mercados financieros como el ABN AMRO Bank y Nacional Financiera. En su trayectoria profesional ha desarrollado y coordinado proyectos de trascendencia nacional en materia de financiamiento a la educación superior, renovación del parque vehicular de taxis, desarrolladores de software, entre otros. Y actualmente se desempeña, como ya habíamos mencionado, como subdirector de intermediarios financieros extranjeros en Bancomext, llevando la relación con instituciones financieras extranjeras para la promoción de productos de comercio exterior, así como garantías internacionales para fomentar las exportaciones y la atracción de inversiones extranjeras a México. Y finalmente, como ponente, contamos también con el licenciado Jörg Pasche. Él es Head of Finances and Portfolio Management de Trade and Factoraje de HSBC Latinoamericana.
Cuenta ya con 25 años de experiencia bancaria en financiamiento estructurado y de mercado de capitales en varios países de Latinoamérica. Asimismo, cuenta con amplia experiencia en la banca transaccional y tecnologías innovadoras para facilitar la digitalización de flujos de dinero y de comercio. Jörg Pasche se graduó con honores de la carrera de Ingeniería Química por la Universidad Iberoamericana y cuenta con un máster en Business Administration de la Universidad de Purdue. Es asimismo consejero de CAMEXA y dentro de HSBC Latinoamericana es el responsable del diseño e implementación de soluciones innovadoras de trade y factoraje para los mercados de México, Brasil y Argentina. Su rol incluye el manejo del portafolio crediticio, incluyendo la venta y compra de activos para así mejorar la rentabilidad del banco. Ha desarrollado propuestas de valor específicas para sectores prioritarios como el automotriz, el energético y el de commodities. También fue por más de una década responsable como banquero senior del sector público de Latinoamérica, generando un rentable negocio transaccional, participando en la estructuración de bonos y créditos sustentables como experto en finanzas verdes. Habiendo así presentado a nuestros ponentes, me permito ceder la palabra a nuestro primer ponente, Héctor Gómez. Por favor, Héctor, adelante. Sabine, muchas gracias a la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria y muchas gracias también por la invitación, George, a todos para poder tener la oportunidad de poderles comentar un poco sobre todos los productos que tenemos actualmente de financiamiento y de crédito para la pequeña y mediana empresa en lo que es todo lo que conlleva el comercio exterior en nuestro país. Podemos ir a la siguiente lámina, Richard, por favor. Muy bien, bueno, les quiero comentar un poco dentro de lo que es la parte del sistema financiero mexicano, cómo se compone. Básicamente en la parte de arriba podrán ver en este slide que nos regimos por principales autoridades, que es primero el Banco de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria de Valores. El Banco de México, pues en realidad, como ustedes muy bien saben, es el encargado de proveer los mecanismos que garantizan la estabilidad monetaria del país. Tiene funciones también como Banco Central. En el caso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es en donde dependemos, ¿no? Dentro de la parte de la estructura del banco, dependemos de la Secretaría de Hacienda. Y bueno, esta pues es quien propone, dirige y controla la política de gobierno federal en materia financiera fiscal, como los gastos, como los ingresos e incluso la deuda pública. Y dentro de la parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pues es una agencia independiente de la Secretaría de Hacienda, pero es quien nos regula a todo el sistema financiero mexicano. Me refiero tanto a la banca de desarrollo como a los intermediarios financieros, a la banca comercial y los intermediarios financieros no bancarios. Dentro de esta parte que les quiero comentar, bueno, actualmente hay 45 bancos que están dentro de la banca comercial, HSBC, Bancomer, Santander, etcétera. Hay 9 dentro de la banca de desarrollo, 9 organismos que pertenecemos a la banca de desarrollo y más o menos como 5,000 intermediarios no bancarios. Dentro de la parte de la banca de desarrollo, como podrán ver en el slide, primero está Bancomext, que les voy a hablar ahorita en un momento más cuál es nuestra misión, lo que estamos haciendo. El siguiente es Banobras, que básicamente tiene que ver con toda la infraestructura del país. Luego Nacional Financiera,
que ahorita prácticamente estamos apoyándonos de manera conjunta. Tenemos hoy en día nuestro director general es el director general tanto de Nacional Financiera como de Bancomext, y algunos directores generales adjuntos también homologados por algunas funciones que son similares en ambas instituciones. Del otro lado tenemos a la Sociedad Hipotecaria Federal, que tiene que ver con todo el tema de la vivienda, efectivamente. Banjército, que tiene que ver con el financiamiento que se le puede dar dentro de la parte del Ejército y Marina Naval, ¿no? El Banco de Bienestar, que es el Banco Popular. El FND, que está para la banca rural, que es una financiera nacional de desarrollo agropecuario, rural, forestal y pesquero. Lo que es el FIRA, que es un fideicomiso al instituido en relación con la agricultura. Y el FIFOMI, que es el fideicomiso para fomento minero. Adelante. Ok, les comentaba, dentro del banco, nosotros tenemos como objetivo el fomentar el financiamiento del comercio exterior y la generación de divisas en el país. Prácticamente esta es la parte más importante del banco, porque estamos ampliando la capacidad productiva de las empresas exportadoras, o en su caso la internacionalización de las mismas, mediante la atención con mucha calidad que estamos brindando hacia los clientes. Por otro lado, nuestra misión es ser el principal impulsor del desarrollo del comercio exterior, innovando con mejor calidad, con gente comprometida y guiada por estos valores comprometidos. De ahí entonces destacamos que tenemos 4 objetivos prioritarios. Uno de ellos es contribuir al desarrollo económico por medio del financiamiento a empresas generadoras de divisas, como les comentaba, potenciar su capacidad productiva, impulsar el incremento en el contenido nacional de la producción a través del apoyo financiero a empresas, fomentar la diversificación de las exportaciones de empresas mexicanas, y esto es por medio de financiamiento complementario al comercio. Asimismo, brindar la capacitación de asistencia técnica a las MIPYMES exportadoras, en donde nosotros tenemos un sitio en nuestra página web, nuestra página del banco, en donde se les puede brindar capacitación y asistencia técnica gratuita a todas las MIPYMES exportadoras y generadoras de divisas en esa institución. Siguiente lámina, por favor. Muy bien, dentro del banco tenemos 2 unidades de negocio, las más importantes. Uno es banca de empresas, que esta otorga crédito directo a las empresas y a corporativos con créditos mayores a $3 millones. Tenemos aquí en esta unidad de negocio hay un enfoque sectorial y regional, con líneas que se pueden otorgar de manera bilateral. Todos nuestros proyectos buscamos que efectivamente sean proyectos sustentables, y también se trabaja con la banca para aquellos créditos donde podamos participar de manera conjunta en un tema sindicado. Por otro lado, tenemos la otra área de negocios, que es en donde nosotros pertenecemos, tanto Ricardo Tolentino como su servidor. En esta área, que es instituciones financieras, aquí otorgamos garantías a la banca comercial a través del crédito PYME que ellos otorguen. Podemos, en este sentido, otorgarles hasta $3 millones en apoyo. Fondeamos a los intermediarios financieros, y dentro de los programas que tenemos de lo que es comercio exterior, pues manejamos el factoraje internacional, ya sea de la parte de exportación o importación
y también tenemos un programa que es un reverse factor. Para el tema de hoy que les tenemos preparado, vamos a hablar de lo que es el programa de garantía internacional. Aquí en este tenemos la garantía comercio exterior y la garantía internacional que se da dentro de la parte del factoraje con apoyo a la banca comercial. Y el otro programa que tenemos también es cartas de crédito, stand-bys de exportación. Adelante, por favor. Bueno, con esto, dentro de las actividades que les comentaba, pues básicamente financiamos las exportaciones, las importaciones, lo que es hacia todas las empresas para poder obtener la generación de divisas. Tratamos efectivamente de apoyar a las empresas para su internacionalización, con apoyo a inversión extranjera y siempre cuidando la integración de la cadena de valor, donde hablamos desde las empresas extranjeras hacia toda la parte de la proveeduría mexicana nacional. Siguiente lámina, por favor. Ok, les comento de una manera muy breve para que se puedan dar una idea. El portafolio completo que tenemos actualmente en Bancomext cuenta de una cartera de 266,797 millones de pesos, en donde hemos podido apoyar a 3,736 empresas, poco más de estas. Estas son cifras a diciembre del 2021 y hemos podido otorgar financiamiento y crédito por 166,041 millones de pesos en lo que fue del año pasado. Siguiente lámina, por favor. Bueno, y para entrar en este tema, les comento rápidamente del programa de garantía de factoraje internacional. Bueno, este programa inició en Bancomext desde el 2009. Les comentaba que lo operamos en conjunto con la banca comercial. Este programa consiste en garantizar las líneas de factoraje sin recurso. Son líneas en donde los otorgamos esa garantía al 100% sobre los financiamientos que otorga la banca comercial, pero que tienen que ver con una relación comercial con sus compradores en el extranjero. Básicamente estamos garantizando efectivamente el incumplimiento, el default del comprador extranjero o de sus subsidiarias que previamente hayamos calificado por el banco. Ok, cedo la palabra a Ricardo Tolentino, que está conmigo en el equipo, y él les va a hablar un poco más y los detalles de este programa. Muchas gracias. Gracias. Bueno, en seguimiento a lo que comentaba Héctor introductoriamente respecto al programa de garantía de factoraje internacional, este es un programa que nace en el 2009, principalmente en ese momento de la coyuntura económica, de la crisis que se vivió en Estados Unidos y en el mundo, en el que particularmente la industria automotriz se vio muy afectada durante esta época. Aquí es donde es importante aquí mencionar que a veces la banca de desarrollo como tal tiene que hacer frente o es en momentos de crisis cuando buscamos sacar programas que puedan ser un poco contracíclicos a lo que esté sucediendo en el momento, ¿no? Entonces, este programa nace en esa coyuntura y a partir de ese año es un programa que se ha mantenido. En un principio habíamos empezado con la industria automotriz, sin embargo, en 2017 buscamos ampliarlo a otros sectores estratégicos para tener un mayor alcance, ¿no? Actualmente este programa se ha mantenido vigente tanto en tiempos de coyuntura como en tiempos de crecimiento. Y esto, pues bueno, nos ha permitido el poder tener, permitido que exportadores tengan acceso a fuentes de financiamiento adicional para su capital de trabajo. Es un programa que afortunadamente ha tenido un muy buen desempeño
y que de hecho durante el año pasado fuimos galardonados, Bancomext, durante la última asamblea de una red de garantías a nivel Iberoamérica, en el cual fuimos premiados con el galardón Pablo Pombo dentro de la categoría de la innovación por mejor programa. Este es un reconocimiento que se da a este desarrollo y que los participantes de este tipo de asambleas son generalmente pues, instituciones financieras bancarias que se encuentran en esta latitud. Al mes de diciembre del 2021, este programa ha logrado colocar más de 2.908 millones de dólares, por lo cual pues, es un programa que ha tenido un muy buen desempeño en el banco y que ha tenido un buen alcance con las empresas exportadoras mexicanas. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede y por qué es el motivo por el cual nace este programa, ¿no? Nosotros, algo que en su momento pudimos ver fue el que los grandes compradores en el extranjero o las subsidiarias que dependen directamente de estos grandes compradores en el extranjero tienen una cantidad inmensa de proveedores a los cuales, a lo mejor no son las mejores condiciones de pago las que pueden llegar a tener, ¿no? Entonces, ustedes bien saben que dependiendo a lo mejor del tipo de bien que estén vendiendo, pues los plazos pueden ir de un mes, 60, 120, 210, o sea, hay plazos bastante largos y al final, pues esto lo está absorbiendo directamente el proveedor, ¿no? O sea, aquí lo que buscamos es el que los proveedores pues tengan el capital de trabajo necesario para hacer frente a nuevos proyectos o para poder continuar con su capacidad de producción, ¿no? Aquí lo que llegamos a encontrar es que a veces estos grandes compradores pues no están dispuestos a participar en esquemas de factoraje directo con los proveedores de forma electrónica o de forma tradicional. Esto principalmente porque algunos de ellos pues tienen este gobierno corporativo como muy complejo en el cual pues les imposibilita pagar a terceros o bien que sus oficinas corporativas no, por temas de consolidación de información financiera, pues trae efectos en la posición financiera que puedan llegar a tener, ¿no? Entonces al final se traduce en un apalancamiento mayor que ellos no están dispuestos a absorber. Por lo que aquí lo que buscamos es desarrollar un producto en conjunto con la banca comercial. Eso es un producto netamente de segundo piso en el que Bancomext está fungiendo como garante y la banca comercial son los que otorgan como tal el producto de factoraje para directamente apoyar a los exportadores. Bueno, aquí, ¿cómo es que funciona el producto en términos muy generales, ¿no? Lo que buscamos es el financiamiento de las cuentas por cobrar de las pymes con ventas de exportación a través de los intermediarios financieros que tenemos participando. Actualmente tenemos 2 intermediarios financieros participando en este esquema, en los cuales nosotros estamos garantizando el 100% del potencial incumplimiento de pago de los compradores previamente calificados por Bancomext. ¿Cómo es este esquema? En una primera instancia, aquí en este pequeño diagrama que tenemos del lado derecho, dices, oye, bueno, ¿cómo nace este esquema? Lo que nosotros aquí buscamos en primera instancia es el calificar una línea de riesgo, o decir en términos burdos, una línea de crédito a aquellos compradores domiciliados en el extranjero y a todas las subsidiarias que dependan directamente de este comprador, ¿no? Hay algunas empresas que sí tienen algunas dependencias o sucursales independientes que no computan para el riesgo total como tal del comprador. Nosotros aquí hacemos una calificación para el comprador como tal y todas las subsidiarias que dependan directamente de ellos. Ustedes como exportadores mexicanos, al tener esa relación directa con el comprador o con alguna subsidiaria en algún otro país o aquí en México, lo que se busca es el que ustedes den la cesión de las cuentas por cobrar a plazo a los intermediarios financieros. En este caso, aquí está puesto el logotipo de la Asociación de Bancos de México, en el cual entonces ustedes lo que hacen es
generar su venta tradicional al comprador en el extranjero o en alguna subsidiaria y se voltean con la banca para hacer la cesión de las cuentas por cobrar a plazo. En el momento en el que el banco les da el OK o la autorización sobre esta cesión, es cuando entonces Bancomext entra a garantizar esta operación en caso de incumplimiento de pago del comprador en el extranjero. Todas las preguntas y demás, o sea, por favor pónganlas en el chat, las contestaremos al final. Veo por ahí que hay participación, entonces, bueno, al final las vamos a ir contestando. Ahora bien, ¿cuáles son los criterios de elegibilidad que nosotros buscamos en los exportadores o los proveedores de estos grandes corporativos o de las subsidiarias aquí en México, ¿no? En términos generales, lo que buscamos aquí, pues, es seguir la misión de Bancomext respecto del apoyo a la exportación. Entonces, en primera instancia, el que sean entidades que estén legalmente constituidas aquí en México. Número 2, que sean ventas directas a un comprador en el extranjero y con el cual tengan una relación comercial de al menos 2 años. Aquí lo que buscamos un poquito es el que ya exista esa experiencia de venta entre el comprador y el proveedor, y no necesariamente sobre proyectos que se estén realizando, como nuevos proyectos que se estén realizando, ¿no? Sino que aquí ya buscamos que sean canales de compra-venta que ya estén probados. Número 3, el contar con un buen historial crediticio. Aquí, como ustedes bien saben, es algo que todas las instituciones financieras revisamos y es pues un pilar del poder otorgar un financiamiento, en este caso, pues una línea de factoraje. 4, el no estar listadas en empresas suspendidas por Bancomext. Aquí de igual forma, como yo les decía, el programa como tal es operado a través del producto financiero de factoraje sin recurso a través de la banca comercial. Sin embargo, nosotros al estar detrás en este mecanismo de banco de segundo piso, buscamos el que los proveedores no se encuentren suspendidos o se encuentren con alguna especie de warning internamente en Bancomext, ¿no? Y por último, el que la empresa esté declarando no encontrarse en concurso mercantil o en suspensión de pagos. Ahora bien, ¿qué tipo de compradores son los que hoy en día, con los cuales hoy en día estamos operando, o quiénes podrían ser elegibles, ¿no? Actualmente nosotros estamos operando principalmente con la industria automotriz y el segmento de bebidas. Tenemos a General Motors, Audi, Ford, Stellantis, que viene siendo el grupo que anteriormente era Chrysler, y Anheuser-Busch, que es el grupo modelo y todas sus subsidiarias, son con los que actualmente estamos operando este programa. Sin embargo, no es un programa que esté cerrado exclusivamente a estos compradores y a sus subsidiarias, sino qué otro tipo de compradores pudieran ser elegibles para el programa. Aquí, en términos generales, lo que buscamos es que sea una empresa en el extranjero que esté adquiriendo bienes o servicios de origen mexicano. 2, que sea una empresa pública, es decir, el que cuente con información que nosotros podamos revisar de forma pública en bases de datos o en sus mismas páginas y podamos contar con la información financiera para, en su caso, nosotros poder evaluar constantemente cuál es el riesgo que representa este comprador para nosotros. Número 3, el que sean empresas que cuenten con calificaciones de agencia, es decir, este tipo de reportes que llegan a emitir, seguramente han escuchado las agencias calificadoras como Standard & Poor's, Fitch o Moody's, que son las encargadas de medir el nivel de riesgo crediticio que pueden llegar a tener los gobiernos, el papel comercial que puede estar en circulación, o bien, como tal, el riesgo que representen, el riesgo crediticio que representen las empresas. Y número 4, que es uno de los pilares de este programa, el que los compradores o las subsidiarias tengan un sistema o un mecanismo mediante el cual ustedes como proveedores puedan revisar o tener acceso a la validación de las cuentas por cobrar
que ustedes quisieran pues descontar con algún intermediario y tener su pago por anticipado, ¿no? Esto es primordial porque al final, con independencia de la validación que pueda haber en los sistemas del SAT o la veracidad de las facturas como tal, aquí es bien importante que tengamos este sistema de comunicación porque es la forma en la que nosotros como intermediarios financieros vamos a poder validar el que los documentos que nos están presentando ustedes como exportadores o proveedores, pues son auténticos, ¿no? Entonces, esto es uno de los pilares del programa. Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios para los proveedores en términos generales? Bueno, ustedes con este tipo de programa, pues van a tener pues el acceso a un financiamiento de capital de trabajo que pues les va a dar la ventaja que no va a generar ningún pasivo para ustedes porque es un factoraje sin recurso. Es decir, aquí seguro, Jorge va a tocar un poquito más este tema como tal del producto de factoraje sin recurso, pero aquí la gran ventaja es que como estamos evaluando a los compradores en el extranjero y a las subsidiarias, no nos estamos metiendo al final con la evaluación crediticia como tal de los proveedores, porque quien tiene la obligación de pago de esos documentos, pues es el comprador o la empresa con la cual ustedes estén haciendo el acuerdo. Entonces, por eso es que a ustedes no se les refleja un pasivo en sus estados financieros. Número 2, el producto les ayuda a la creación de un historial de financiamiento, porque al final, pues todo tipo de operaciones son registradas en el buró de crédito y pues bueno, ahí se ve el comportamiento del pago de estas obligaciones. Y 3, que es bien importante, es el financiamiento, que este va a ser un financiamiento directamente proporcional a las ventas que lleguen a tener con el comprador, ¿no? O sea, si ustedes llegan a tener ventas con algún comprador en particular, por decir algo, que oscilen el $1,000,000, aquí con este esquema, pues se busca que el financiamiento pues, pueda llegar a cubrir todos los requerimientos que ustedes lleguen a tener, porque al final están atados a los documentos que estén presentando para hacer el descuento, ¿no? Por supuesto que como cualquier institución financiera, pues tenemos nuestros límites, sin embargo, pues buscamos el que si existe capacidad de poder atender los requerimientos que están presentando los exportadores, pues bueno, podamos darles atención. Ahora bien, ¿cuáles son los pasos a seguir para los exportadores que estén interesados? En términos generales, el producto lo que busca es efectivamente la formalización de un contrato de factoraje sin recurso, en el cual se está firmando pues la cesión de la cartera de estas cuentas, ¿no? Del comprador ante el intermediario financiero, perdón. Número 2, el establecimiento de un depositario legal, que aquí puede ser un funcionario de alto nivel de la empresa o el dueño como tal. Esto para darle pues mayor certidumbre a las instituciones financieras que los recursos en caso de cuando se llega a dar el vencimiento de los documentos, pues sean pagados al banco que adelantó esos documentos, ¿no? Número 3, la apertura de una cuenta para concentrar los flujos de la cobranza, que es bien conocida como una escrow account o un equivalente. Aquí al final es exclusivamente tener una cuenta en donde se van a pagar los flujos de la cobranza del comprador y que el banco pues retendría esos recursos sobre el anticipo que se dio en su momento. 4, el contar con una carta notificación sobre la cesión de los derechos de esta cartera o de estas cuentas que se está enviando al comprador del extranjero o a las subsidiarias, simplemente para que tenga conocimiento de la cesión de los derechos. Esto puede ser a veces en su caso, porque bueno, no siempre con todos
intermediarios, perdón, con todos los compradores, es viable hacer esto. Entonces, en caso de que se pueda hacer, pues bueno, se considera. Quinto, el evidenciar el envío a la empresa compradora en el extranjero de la instrucción de pago a la cuenta concentradora. Es decir, aquí como tal, pues simplemente el tener la instrucción de pago de los recursos que se van a recibir. Y por último, el que les mencionaba anteriormente, que se cuente con un acceso al sistema o al portal de publicación de las cuentas por cobrar, en donde se pueda ver precisamente el estatus de los documentos que desean descontar, para consultarlos, para validarlos y, por lo tanto, pues para proceder con el descuento de los documentos, ¿no? Muy bueno, por nuestra parte, del equipo de Bancomext, esto es todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Entonces, cedo la palabra a Jörg Pasche de HSBC. Perfecto. Gracias. Aquí nada más necesito que Ricardo me permita proyectar. Sí, Ricardo, si puedes cerrar tu presentación, por favor. Sí, un segundo. Listo, ya no debieras tener problemas, Jörg. Listo. Perfecto. Bueno, pues ya son tardes. Muy buenas tardes a todos. Primero que nada, pues como miembro del Consejo de la CAMEXA, pues quería agradecer nuevamente a Héctor y a Ricardo que nos dieron su tiempo para esta interesante presentación. Bueno, yo soy Jorge Pasche, yo, como se comentó, y bueno, yo trabajo en HSBC y yo tengo un par de láminas para ustedes, justo para pues, complementar lo que han estado comentando Héctor y Ricardo, que es pues cómo nosotros como banca comercial aprovechamos estas garantías que la banca de desarrollo o Bancomext extienden a nosotros, pues para poder apoyar directamente a las empresas, ¿no? Como se comentó Ricardo, pues en esta función Bancomext opera más como un banco de, como se conoce, de segundo piso, que apoya al banco, digamos, de primer piso, al banco comercial, que seríamos los intermediarios financieros, ¿no? Entonces, antes de entrar a materia ya más técnica de operativamente cómo funciona el factoraje a clientes, pues quería dar primero unos cuantos antecedentes de pues, las tendencias de mercado que se ven en este tipo de esquemas y que ahora pues también con la pandemia hemos visto que han tomado más fuerza, ¿no? Y bueno, vemos que ahora muchas empresas están buscando ser más eficientes y pues, sus áreas de tesorerías y finanzas pues, están buscando cómo maximizar pues, ese efectivo atrapado que está en su ciclo comercial, ¿no? Que, pues, como comentó Ricardo, ustedes pueden tener facturas por cobrar que se pueden tardar 120 o hasta 180 días, ¿no? Y bueno, una de las grandes ventajas del factoraje es que pues, prácticamente no aumenta el nivel de apalancamiento de las empresas, porque al ser un factoraje sin recurso, pues no, generalmente no se considera como deuda y de esta manera, pues ustedes pueden, por así, reducir su apalancamiento y mejorar sus retornos, ¿no? Otro tema importante es que de esta manera empresas pues, pequeñas y medianas pues, pueden aprovechar la fortaleza crediticia de este gran comprador que ya sea que esté en el extranjero o que tiene una subsidiaria en México y eventualmente exporte, y así pues pueden reducir su costo de financiamiento, ¿no?
Y la tercera que vemos que también ayuda mucho es que de alguna manera ustedes tercerizarían muchas de las actividades de cobranza con el banco comercial que los atienda y les permitiría enfocarse más pues, a actividades de mayor valor agregado, ¿no? Y bueno, con esto paso a la siguiente lámina, donde aquí sí ya me meto un poco más a detalle de el flujo operativo que se tiene cuando ustedes operan factoraje a clientes con algún banco, ¿no? Como se comentó, pues el factoraje básicamente le permite al vendedor obtener financiamiento cediendo las cuentas por cobrar a su favor que tienen a un banco comercial. Entonces, cuando ustedes se acerquen con su banco, pues lo primero que va a hacer el banco es pues, entender su negocio y les va a pedir cierta información, como ver el historial de pagos que tengan con sus compradores, ¿no? Y aquí hay dos variables principales que revisamos. Uno es lo que se conoce como dilución, que es básicamente evaluar pues, todas las facturas que ustedes emiten, qué porcentajes, si todas se pagan a un 100%, o a veces sucede que los compradores pues, o requieren emitir notas de crédito o los mismos compradores pues, reducen el pago por no estar conformes con el producto que se entregó, ¿no? Uno es la dilución y el otro que en México es más común es también, aunque la factura que ustedes emiten tienen una fecha de vencimiento formal, pues muchas veces por procesos internos que también tienen los compradores, pues no pagan en la fecha exacta de vencimiento de esa factura. Entonces ahí también evaluamos, pues digamos, el colchón que nos tenemos que tomar, porque si esa factura no se paga en la fecha exacta de vencimiento. Y bueno, una vez que como bancos completamos, digamos, due diligence de nuestro cliente, que es el proveedor, pues se procede ya pues, con la firma del contrato de factoraje, ¿no? Bajo ley mexicana, donde básicamente ahí se definen todos los términos sobre y comentan a más detalle la mecánica operativa, ¿no? Que en este caso aquí, como se ve en el diagrama, pues el primer paso es este cliente, digamos, nos asigna a los bancos estas facturas de los compradores que previamente aprobamos, ¿no? Generalmente los bancos contamos con una plataforma donde ustedes suben esas facturas. Afortunadamente en México, como saben, pues ya toda la facturación es electrónica. Entonces, esas facturas, generalmente archivos XMLS en formato XMLS, se suben a la plataforma del banco y con esto pues, se evita manejar cualquier tipo de documentación física y bueno, esto llega a las áreas operativas del banco. El banco pues nada más revisa que esas facturas sean elegibles en términos de que esos compradores fueron previamente aprobados y con eso procederemos a desembolsar lo que llamamos un avance, generalmente de alrededor del 90%. Eso quiere decir que si la factura vale 100, nosotros avanzamos 90, porque generalmente los intereses se pagan al vencimiento y más en mercados como México, que como comenté previamente, no necesariamente nos paga el deudor en la fecha exacta de vencimiento. Entonces, ya en el momento en que ya vence esa factura y recibimos el pago directamente del comprador, y si nos paga esos 100 pesos, pues como banco nosotros somos responsables de ese mismo día hacer la conciliación. Eso quiere decir, recibí esos 100 pesos, adelanté 90, me queda, digamos, un colchón de 10 pesos, sobre el cual cargo los intereses por el plazo, ahora sí, ya real, porque ya sé exactamente cuánto fue el plazo real de esa factura,
cobro esos intereses y los remanentes se reembolsan al comprador, porque pues de hecho básicamente pues para recuperar el 100% de esa factura, ¿no? Y bueno, el beneficio para ustedes es que, bueno, como se ha comentado, pues es una fuente alternativa de financiamiento para ustedes, ¿no? También les permite, pues, reducir sus días cuentas por cobrar, porque, digo, al momento de cederlas a un banco, pues ustedes ya están, digamos, monetizando esas facturas, ¿no? Y bueno, también a ustedes les permite, como es un esquema de factoraje sin recurso al cliente, al proveedor, pues mitiga el riesgo de crédito de ese comprador, porque, o sea, legalmente el banco se vuelve el dueño de esas facturas y si ese comprador no paga, pues el que absorbe la pérdida es el banco. Y bueno, en este caso con esquemas como la garantía de Bancomext, pues nosotros como banco nos volteamos con Bancomext y con un contrato previo que firmamos y Bancomext pagaría al banco, pues ejerceríamos, digamos, esa garantía contra Bancomext, ¿no? En la siguiente lámina hablo un poquito más a detalle sobre las características que tienen los programas de factoraje a clientes, ¿no? El primero es en cuanto a cuentas por cobrar. También en este proceso previo que hacemos de due diligence, nos tenemos que asegurar que estas facturas sean cedibles a un banco, ¿no? ¿Y qué quiero decir con eso? Es muchas veces el contrato comercial que firmaron entre comprador y vendedor puede estipular que restringe al proveedor a ceder o a vender esas facturas a un tercero. Era antes una práctica más común, ahora estamos viendo cómo pues muchos grandes compradores están quitando esas previsiones porque justo lo que quieren es, pues ahora sí, apoyar a sus proveedores a que puedan obtener liquidez al ceder sus facturas, ¿no? Otro también que comentó Ricardo es que previo a arrancar el programa, por ley en México se obliga a que las sesiones sean notificadas. ¿Eso qué quiere decir? Que debe de haber, digamos, una instrucción previa del vendedor donde le dice al comprador, oye, pues te aviso que entré en un programa de factoraje con X banco y pues por lo mismo de ahora en adelante, pues todas las facturas donde yo sea el beneficiario, las vas a pagar en esta cuenta mía en el banco, que generalmente es una cuenta que llamamos restringida o escrow account, como dijo Ricardo, donde es una cuenta que únicamente se va a utilizar por nuestra área de operaciones para hacer esa conciliación que previamente comenté, ¿no? Y de esta manera, pues el banco básicamente tendrá control del pago de esos compradores, ¿no? En el esquema tradicional de factoraje a clientes, generalmente los bancos buscamos pues que sea un portafolio de compradores diversificado, ¿no? Pero bueno, sabemos que en muchas industrias no operan así y hay una concentración muy alta, por ejemplo, en el caso del sector automotriz, pues en un par de armadoras con las que operen, y ahí es donde a nosotros como banco pues nos hace mucho sentido tomar garantías como las de Bancomext para asegurar el riesgo de incumplimiento de esos compradores que en el mayor de los casos pues ni siquiera operan en territorio nacional, sino que están en otro país al que se está exportando. Después, si nos vamos a la siguiente columna, el factoraje generalmente a veces también le llamamos factoraje de recurso limitado, en términos de que los bancos exceptuamos aquí lo que se llama la disputa comercial, ¿no? O sea, no se aceptan facturas que puedan tener un riesgo de disputa comercial o en caso de que lo haya,
tenemos el derecho de retransmitir esa sesión, o sea, básicamente anular la sesión previa y decirle, te regreso tu factura porque hubo un problema en, no sé, en la calidad del producto que entregaste y tu comprador no te lo está aceptando. En el caso de este esquema de garantía con Bancomext, eso no se lleva, no pasa generalmente porque pues, se pide previamente. Como bancos estamos obligados a ir al portal de pago de estos grandes compradores y validar que esa factura ya es reconocida por ellos. Entonces, al ya estar reconocida por ellos, por supuesto, ya no se da este tema de la disputa comercial, ¿no? También, como se comentó, pues la ventaja que tienen empresas pequeñas y medianas de entrar en un esquema así es que pues, nosotros básicamente como banco estamos tomando el riesgo del gran comprador y pues eso genera que es una tasa más competitiva para ustedes, ¿no? Otro procedimiento que llevamos a cabo como bancos es nosotros, al ustedes bajo contrato cedernos sus facturas, lo que está sucediendo es que nosotros nos volvemos, legalmente el nuevo dueño de esa factura. Entonces tenemos la obligación en México de registrarlo en lo que se conoce como el RUC, que es el Registro Único de Garantías, donde yo soy ya el beneficiario de esa factura. Entonces, en el caso de que potencial fraude, de que, por ejemplo, un vendedor ceda esas facturas a más de un banco, pues el primer banco que, registró esa factura en el RUC, pues es el que tendrá la prelación sobre esas facturas cedidas, ¿no? Entonces, bueno, en términos generales, aquí abajo pueden ver, pues, los beneficios, las ventajas que tienen este esquema de factoraje a clientes. Pues el primero es lo que comentamos, pues, acceso a liquidez adicional, porque generalmente, como dijimos, no se considera deuda, entonces no aumentan su apalancamiento, ¿no? El segundo es que pues, al vender ustedes esas cuentas por cobrar, pues es una operación fuera de balance, ¿no? Y con eso pues reducen sus días de cobro de inventario, entonces pues su capital, mejoramos su capital de trabajo. El otro es, por supuesto, el tema de administración de riesgo y cómo mitigan ese riesgo de compradores. Y bueno, como aquí comentaron Héctor y Ricardo, aunque este fue un programa que se inició en una crisis, que fue cuando ustedes saben, las grandes armadoras en Estados Unidos tuvieron problemas de liquidez, que hasta entró el gobierno americano y no podían pagar a sus proveedores. Esto se evita porque aquí pues, el que toma el riesgo de ese comprador es el banco, que a su vez se asegura con la garantía de Bancomext. Y bueno, generalmente en este contrato de factoraje que firmamos con nuestros clientes, con los proveedores, ahí se asigna un sublímite por cada comprador, ¿no? Y lo que se busca es pues, no generar un impacto en su mecánica operativa día a día de producir y vender a sus compradores. Y lo que hacemos como banco aquí es que esa conciliación sea prácticamente de forma diaria, en que conciliamos qué facturas se cedieron, cuáles se pagaron, cuándo se pagaron, y todos esos reportes pues estamos obligados a generarlos para ustedes, para pues, aclarar toda esa conciliación que se lleva a cabo, ¿no? Y bueno, ya nada más como para finalizar un poquito lo que estamos viendo, como decía Ricardo, muchas veces la banca de desarrollo entra en épocas de crisis cuando pues, no está funcionando bien el mercado, y precisamente pues
todos vivimos tiempos complicados ahora con la pandemia, ¿no? Y sectores, por ejemplo, como el automotriz, como se inició este programa, pues ustedes saben, hubo una escasez muy importante de microchips o de semiconductores, principalmente de proveedores en Asia, que afectaron a toda la cadena de valor. Entonces, justo ahorita estamos viendo que pues, ha habido más demanda y más en estos sectores de empresas pequeñas y medianas, pues que requieren capital de trabajo como para reactivar sus cadenas de valor. De hecho, se habla, según reportes, de que a nivel mundial, pues durante el 2021 se dejaron de producir alrededor de 10 millones de automóviles, precisamente por esta escasez de microchips o semiconductores, ¿no? Y bueno, la ventaja de este programa es, como se comentó, no está limitado al sector automotriz. Esto se puede expandir y vemos muchas oportunidades en otros sectores. Como saben, México se ha vuelto también un gran productor en todo lo que es aeronáutica, químicos. Entonces, cualquier, digamos, cliente que tengan ustedes que esté calificado, o sea, que tenga un rating global, puede entrar al programa, ¿no? Y bueno, pues estamos aquí para apoyarlos y pues con eso abrimos el foro a preguntas y con gusto aquí las contestaremos entre Héctor, Ricardo y yo. Muchísimas gracias a nuestros tres ponentes. Vamos a iniciar entonces con las preguntas. Empezamos con la siguiente. Para las actividades que ustedes apoyan para fortalecer las cadenas de valor en México, ¿ustedes otorgan créditos para capital de trabajo a pymes mexicanas con inversión extranjera? Y en su caso, ¿cuál sería el proceso para iniciar un análisis para saber si se es candidato o no? Creo que esta pregunta va dirigida directamente a Bancomext. No sé quién, Ricardo o Héctor, sí, si gustan contestar. Si quieren respondo. Generalmente el apoyo que damos directamente nosotros aquí en Bancomext son para empresas que tengan requerimientos mínimos de $3 millones. Por la pregunta que están realizando, me imagino que está en una etapa muy temprana la empresa, que trae una inversión, como lo indican, de una inversión extranjera directa. Pudiera ser que hemos tenido algunos casos, sí, de empresas extranjeras que están realizando inversiones en el país, que a lo mejor las subsidiarias mexicanas son pequeñas, pero que tienen el soporte de su casa matriz domiciliaria en el extranjero. En esos casos, tenemos un esquema que no es un financiamiento directo como tal a la subsidiaria o a la empresa mexicana que, bajo este ejemplo, sino es un esquema de un financiamiento a través de la banca extranjera. Aquí ni siquiera entran los bancos nacionales, pero que sí hay un apoyo de Bancomext. Es un esquema un poquito más complejo, que es generalmente el producto estrella de las Export Credit Agencies, pero con gusto lo podríamos ver, o sea, con gusto les vamos a compartir, de hecho, estas presentaciones y con gusto les compartiremos nuestros datos y lo revisamos, porque pudiera ser el caso que a lo mejor bajo esa línea pudieras atenderse. Muchas gracias. La siguiente pregunta es si estos instrumentos aplican también para exportaciones indirectas. Sí, así es. Sí pueden funcionar igual también para, ya sea directa o sea indirecta. La idea como tal de lo que les quisimos transmitir es un programa por medio del cual nosotros como banco estamos garantizando digamos, el default de un comprador extranjero para garantizar al banco
al banco que esté, digamos, como en ese sentido, digamos, que pudiera estar HSBC con Jorge. Entonces, ustedes como proveedores de un comprador internacional, basta con que el comprador internacional tenga algún medio de publicación en donde estén las cuentas que tiene por pagar, y con eso ustedes se presentan con HSBC, solicitan el financiamiento. Jorge en ese sentido les va a dar hasta el 90% anticipado, y después ya seguiríamos el ciclo de la recuperación de la factura. Una vez recuperado, obtienen el otro 10%, menos los fees, menos la comisión o el interés que se haya cobrado por esta. Y eso es todo. Perfecto, gracias. Me parece que la siguiente pregunta, en relación a si empresas con un año de operación dentro de su modelo de negocios, estando en el mercado internacional, pueden aplicar a un crédito con Bancomext. Ya quedó respondida en lo que se contestó en la primera pregunta, por lo cual pasaremos a la siguiente, donde nos preguntan cuál es el costo de un programa de garantía del factoraje. Lo define el Banco Mexicano, y cuál, más o menos, tener una estimación de los costos, incluyendo cargos fijos como apertura, renovación anual, disposición, etcétera. Perfecto. Y esto va muy acompañado con la siguiente pregunta, que creo que se pueden contestar muy bien juntos, que cuál es la tasa promedio comercial anual de un factoraje. Perfecto. Sí, no, pues muy buena pregunta. Digo, aquí, como se comentó, básicamente como banco, lo que evaluamos para definir esa tasa es en base al riesgo, ¿no? Y aquí la ventaja es que estos generalmente, en este programa específico con Bancomext, son grandes compradores que generalmente tienen buenas calificaciones, aunque aquí con los ejemplos que se dieron, por ejemplo, tienes a un Audi, que es una empresa muy bien calificada, y a lo mejor un Ford que pasó por ciertas dificultades. Hoy en día sus bonos son lo que llamamos non-investment grade, ¿no? No tienen la calificación mínima de BBB. Entonces, la prima que a mí como banco me va a cobrar Bancomext no va a ser la misma si es, por ejemplo, un riesgo Audi a un riesgo Ford, ¿no? Entonces, yo ese costo, por supuesto, lo transfiero al cliente y lo integro en la tasa de descuento que le cobro, ¿no? Entonces, mi tasa de descuento va a incorporar esta prima que me cobra a mi Bancomext por darme esa garantía, más pues un retorno adicional que yo tengo que generar, pues por el riesgo que estoy corriendo y pues por el proceso que es pues muy transaccional de conciliar factura por factura, ¿no? Generalmente los bancos podemos cobrar una comisión de apertura de la línea de crédito, que es anual. Estas son líneas revolventes que tienen la opción de renovarse anualmente, y incorporamos en esta tasa de descuento el costo que nos cobra Bancomext. La gran ventaja de este esquema de Bancomext para nosotros, la banca, es primero, pues al tener yo la garantía de Bancomext, yo estoy tomando básicamente riesgo soberano de México, entonces puedo ser mucho más competitivo en la tasa que transfiero al cliente final, ¿no? No sé si Héctor, Ricardo quisieran complementar ahí. No, perfecto, vaya, lo dijiste muy bien, Jorge. Aquí efectivamente es transmitirles el que sí es un financiamiento que va a ser más barato que ustedes conseguirán en la banca directamente, por lo que comentaba Jorge, que estamos hablando de compradores internacionales, compradores muy grandes. Efectivamente, con eso el riesgo es mucho menor que con cualquier otra empresa, ¿no? Que esté calificada con algún otro tipo de riesgo. Es correcto. Sí, y bueno, también
bajo esquemas donde, por ejemplo, no se cumpla con esas características del comprador, nosotros, lo banco, también tenemos la opción de tomar seguros de crédito. De hecho, sé que hubo otras ponencias relacionado donde vino algún experto en ofrecer el seguro de crédito, ya sea que lo toma la empresa o lo toma el banco. Entonces, generalmente, cuando son carteras muy diversificadas, que hay varios compradores, muchas veces los bancos, si no trabajamos con esos compradores, nos volteamos con una aseguradora de crédito. Aquí en México operan las 3 más grandes y ellas nos cotizan un seguro de crédito e de igual manera, pues ese costo nosotros lo incorporamos al precio que transferimos a ustedes, ¿no? Entonces, aunque el programa de Bancomext está limitado para grandes compradores con una calificación externa, el producto de factoraje también se puede utilizar para compradores más pequeños que no cumplan o sencillamente que no sean exportadores, ¿no? Más para comercio nacional, digamos, doméstico. Ok, perfecto. Pasamos entonces al siguiente de preguntas. Voy a volver a asumir una sola, porque nos preguntan si las opciones que se acaba de exponer se pueden aplicar a cualquier país de Latinoamérica y para cualquier industria o empresa, inclusive si el factoraje aplica hacia clientes que estén en países como Cuba. Y en relación a Cuba, nos preguntan concretamente si ya hay algún importador de Cuba que haya sido calificado y considerado para el factoraje internacional. Bueno, les comento en breve. Nos gustaría efectivamente tener ahí la relación efectivamente con la isla, con Cuba, pero actualmente por el riesgo que representa esta isla no tenemos ahorita un programa asignado para ellos. Entonces, efectivamente estaría fuera de lo que es el programa que les acabamos de comentar. ¿Y el resto de los países latinoamericanos? Dependiendo del riesgo, prácticamente todos los demás países están descartando a Venezuela y Argentina. Ok, perfecto. Aquí nada más para hacer algún comentario, es importante lo que hacemos énfasis en un inicio, que calificamos nosotros al comprador extranjero y a su vez a todas las empresas que son subsidiarias directas, no importa el país en donde se encuentren localizados. Entonces, siempre y cuando sea una subsidiaria que computa en el riesgo de la matriz, se puede considerar. Entonces, ahí no hay problema respecto al riesgo país en esas particularidades. Si fuera como tal, a lo mejor por ejemplo, ¿qué pasa con los brasileños? Los brasileños generalmente no tienen este tipo de esquemas. Brasil, por legislación local, lo que les pide es que tengan empresas llamadas sucursales en su país. Entonces, ellos son un riesgo independiente. Por ejemplo, ese sería un caso en el cual sí se tendría que analizar como tal a la empresa brasileña, aunque sea el Ford Brasil, no computa para Ford Estados Unidos. Entonces, ese sería un caso muy particular que sí se tendría que ver caso por caso. Pero en lo que estábamos platicando, pues lo que buscamos es justamente el evaluar a la matriz para que tengamos toda la ramificación de las subsidiarias directas, y es un poquito más sencillo. Pero en el caso de que fuera un independiente, tendríamos que hacer ese proceso, y creemos que ahí la problemática que llega a suceder es que a veces ese tipo de empresas o entidades no tienen información pública, entonces se vuelve más complejo el poderlas analizar. Ok. La siguiente pregunta que me hacen es si una agencia aduanal puede recibir algún tipo de financiamiento como proveedor. Pues si genera facturas, yo entendería que sí, ¿no? Pero bueno, es un servicio, ¿no? A lo mejor, Héctor, no sé si hay ciertos servicios que limiten ustedes. Sí,
Así es, mejor. En realidad, el programa, sí podemos hablar de productos o servicios. No tendríamos ahí algún problema. Lo que sí es que tendríamos que revisar efectivamente a qué es en lo que se refieren en cuanto a la parte de la agencia aduanal, porque hay parte, digamos, que es de la operativa normal que tienen apoyando, digamos, a los exportadores en el envío de una mercancía o etcétera, ¿no? Y que únicamente cobran, digamos, una comisión, efectivamente, o hay un impuesto por la exportación que se llega a hacer. No hemos apoyado hoy en día a una agencia aduanera, precisamente porque es una parte nada más de su actividad con generación de impuestos o alguna comisión, pero no es algo que efectivamente se esté dando hacia otro país. Entonces, bueno, tendríamos que revisar, y con mucho gusto lo vemos, tenemos que revisar bien esa figura, a qué es a lo que se refieren para poderlos ver. Muchas gracias y vamos a las últimas preguntas, que más bien son reiteración de lo ya preguntado, que dicen, ¿en qué rango de porcentaje de tasa de interés se ubican las tasas cobradas por el factoraje? E igualmente el rango de costos entre los costos para un mayor riesgo y menor riesgo que implicaría entre la apertura más las tasas de descuento, etcétera, con el seguro mencionado, etcétera. O sea, nos están solicitando como que datos un poco más concretos y no tan vagos de alguna manera. Sé que es difícil de contestar. Sí, no, digo, lo que les diría, bueno, como comentamos, depende del riesgo del comprador, pero asumiendo que todos son pues, compradores grandes con una buena calificación internacional, estaríamos hablando de alrededor de márgenes de alrededor de 200 puntos base, ¿no? Si es este caso, porque como decía, como bancos podemos ser muy competitivos porque al nosotros tener la garantía de Bancomext, para mí eso representa que básicamente estoy tomando riesgo soberano, ¿no? También varía de si la factura es en pesos, yo como banco un riesgo soberano en pesos me computa muy poco capital. Si la factura es en dólares, pues también el costo de fondeo del banco en dólares es otro y también no recibo el mismo beneficio en uso de capital si son pesos o son dólares, ¿no? Porque también México tiene una calificación distinta en moneda local que en moneda extranjera, ¿no? Pero bueno, arrancaría de ahí hacia arriba. Digo, una pyme, como saben, pues las tasas son mucho mayores. Entonces, sí, lo que se busca en estos esquemas es aprovechar el apoyo, digamos, de la banca de desarrollo, de Bancomext, para que nosotros como intermediarios financieros podamos ser más competitivos, ¿no? Por supuesto, un financiamiento directo sería mucho más caro, porque ahí sí estaría tomando el riesgo de ustedes como proveedor o pyme, que no es el mismo que el del gran comprador, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Y por último, ya nada más una petición, me solicitan que si pueden, por favor, en el chat poner los datos de contacto, sus correos electrónicos, por favor. Sí, a ver. Con mucho gusto. ¿Qué? Sí, que me parece bien también en la presentación o no, Sabine. No. También, si está también en la presentación, está perfecto. Sí, en la presentación vienen nuestros datos. No sé cómo se las van a hacer llegar a los que se inscribieron. Me imagino ellos la podrán bajar después. O... Sí, se las vamos a hacer llegar para que ellos los puedan descargar. Perfecto. Sí, en el caso de HSBC está mi contacto y una persona que trabaja conmigo.
con mucho gusto nos pueden contactar ya sea por mail o por teléfono, por cualquier duda adicional que tengan, ¿no? Y bueno, la interacción con Bancomext es generalmente a través del banco, ¿no? O sea, nosotros ya tenemos un contrato firmado con Bancomext donde ellos nos van a proveer de estas garantías, ¿no? Perfecto. Pero también para una relación directa con Bancomext, pues sería, también van a estar los datos de Héctor y de Ricardo ahí están. Perfecto, pues muchísimas gracias a nuestros ponentes por esta muy interesante presentación, asimismo a nuestros asistentes y esperamos en breve poderlos volver a encontrar en la siguiente sesión de la serie. Por último, quisiera llamarles la atención todavía a una Feria Internacional de Logística y Transporte que se llevará a cabo del 8 al 11 de noviembre del presente año en Miami. Ustedes aquí encuentran los datos. Para cualquier información pueden dirigirse con nosotros directamente con Miriam Espinosa, mi compañera, o conmigo y ya yo lo transfiero. Pues por mi parte sería todo. Les agradezco su atención y estamos a sus órdenes para cualquier pregunta.